Pues vamos a empezar. Buenos días. Hoy es un día especial, es un día distinguido. Un día distinguido en la Facultad de Medicina, pues porque son muchos los distinguidos de la universidad, las distinguidas de la universidad, gente que estudió en la Universidad de Granada, que después ha desarrollado la carrera fuera de la Universidad de Granada, pero que siempre han llevado a la Universidad de Granada en su corazón y han vivido con ella. Hoy tenemos una distinguida especial por la carrera que ha desarrollado, por la posición que tiene actualmente, la situación que tiene actualmente. La medicina sin vocación, sin humanización, sin compromiso social no es medicina. Y si tenemos a la presidenta nacional de Cruz Roja, a la doctora María del Mar Pajeo Jiménez, pues es una suerte. Pero también es una suerte cuando uno pregunta, promoción, y aquí la Asociación de Antiguos Alumnos tiene identificadas todas las olas. Saben, si quieres te digo, la fila y la columna de tu orla, ¿dónde estás? A Miguel Guirao, ¿te acuerdas de Miguel? Perfectamente. Miguel, el que lo tiene ahí. Ahora mismo está en clase y se va a incorporar, pero ella pues compartió clase con el profesor Menéndez, que está aquí, compartió clase con el profesor Lorente, con el profesor Pedro Romero, con la profesora Feria Vélez. Por tanto, creo que fue una buena añada. Y con el profesor Castilla. Fue una magnífica añada. Algunos en la facultad, otros en la asistencia y otros pues muy cercanos a la medicina. Yo doy la bienvenida a la facultad. Fue tu facultad, es tu facultad y será tu facultad. Y erróneamente todos pensamos que la facultad se corresponde con los edificios. Ese es el centro donde estaba la facultad. La facultad está donde están las personas. Y la Facultad de Medicina cumpliremos 500 años en el año 2031 de estudios de medicina en Granada. Y la Facultad de Medicina ahora mismo está en este centro, pero sigue siendo la misma. Por tanto, bienvenida a tu facultad. Y sin más, pues le doy la palabra aquí a quien impulsa, a quien está pendiente absolutamente de todo. Raquel, tu turno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, decano. Bueno, María del Mar, lo primero agradecerte tu generosidad, tu predisposición, tu humildad, todo esto, mientras hemos estado preparando en estos meses la entrevista, lo fácil que lo has hecho todo, lo que he aprendido yo y lo que obviamente queremos transmitir con todo lo que nos va a contar, que la verdad que tiene una... Claro, es cierto, entrevisto como directora del programa a muchísimos distinguidos. Tu currículum me atrapó porque es singular por muchas cosas, por quizás, como ahora veremos, ¿no?, que no te separas de una línea que aunque, bueno, la has tocado primero tangencialmente, te iba aproximado, parece que tenía un destino predeterminado, sí, por lo visto sí, algo tiene que haber de ahí, ahora lo veremos cuando nos cuentes, pero sí que te quiero agradecer de antemano tu presencia y tu buen hacer y tu generosidad para tu Universidad de Granada, que por supuesto es esta. La primera pregunta, inevitable, que quiero que compartas con nosotros, ¿qué recuerdas de tu Universidad de Granada, María del Mar? Bueno, me va a permitir que antes de contestar a la pregunta, dé las gracias. Lo hemos hecho en privado y lo llevo haciendo a lo largo de la mañana, porque es un auténtico privilegio esta distinción que me hacéis y además que se haga en la Universidad de Granada, donde yo estudié, que efectivamente hay un edificio que la envuelve, pero son las personas y lo no tangible que absorbimos los que estuvimos allí en aquel momento y lo que se sigue absorbiendo en la universidad. Tengo que decir
que estaba súper tranquila, hemos compartido una mañana súper relajada y ahora este reencuentro con mis compañeros de promoción, bueno, me ha emocionado enormemente y me he puesto hasta nerviosa, o sea, inicio la entrevista estando nerviosa por este reencuentro que es que algunos de ellos hacía pues 40 años que no nos veíamos. Entonces, bueno, una vez dicho esto y agradecer y también agradecer las palabras del decano, pues me preguntaba repíteme. Que te quería preguntar tu primer recuerdo, ¿qué recuerdas de tu estudio, de tu paso por la Universidad de Granada? Si me preguntas qué recuerdo, yo lo recuerdo como etapa. Para mí fue venir a Granada, yo venía de Almería, para mí fue una etapa de descubrimiento, fíjate, de descubrimiento de personas. Yo vengo de una familia muy humilde, mi espacio allí en Almería, mi instituto, y de pronto venir aquí a hacer una carrera como medicina, pues encontrarme unos compañeros y compañeras magníficos, que todos veníamos a ese espacio de descubrimiento, encontrarme un profesorado maravilloso que me supo transmitir el entusiasmo por aprender, sobre todo algunos de aquellos catedráticos que teníamos en aquel momento, y luego otro descubrimiento importante, y también lo comentábamos esta mañana, que a mí me encantaba, y es verdad que esta facultad es maravillosa, pero las personas de mi promoción estudiamos en otra facultad que se encuentra en la Avenida de Madrid, y entrar a aquel templo con aquellas columnas, aquella escalinata, bueno, es algo maravilloso. Entonces, si me preguntas qué recuerdo, una etapa maravillosa de descubrimiento que además se desarrolló en un entorno tan maravilloso como aquella facultad de medicina. Como tú dices, eres de Almería, un poco leyendo tu currículum y todo lo que llevamos compartiendo esta mañana, me da un poco la impresión de que Granada la viviste solo, sensu stricto, lo que fue los estudios universitarios, porque parece que vienes de Almería, estudias y rápidamente, bueno, pues te incorporas a lo que poco a poco descubriremos, ¿no? No has vuelto a ver a compañeros, no tenías contacto no volviste a tener contacto con facultad, con compañeros. Vamos a ver, con algunos compañeros sí que mantengo, sobre todo los que eran de Almería. En esa promoción del 79-85 había muchos compañeros y compañeras de Almería, y con ellos he seguido manteniendo contacto y hemos compartido espacios de trabajo. Pero es verdad que los que se quedaron aquí o en otras zonas no. Sí que estuve celebrando los 25 años de la promoción y estuvimos aquí y nos reencontramos mucho. Pero es verdad que luego he vuelto de visita a Granada, porque es una ciudad muy próxima a Almería, una ciudad maravillosa, y sí que he vuelto en ese ámbito. Pero lo que es en concreto la universidad, realmente estoy volviendo hoy. ¿Qué inquietudes, puesto que bueno, indicas que eres de allí, que tu familia en principio pues no estudió medicina o no tiene así un médico cercano en casa, qué te llevó a estudiar medicina y por qué la Universidad de Granada? Ahora es cuando dices lo que significa nuestra Universidad de Granada, ¿no? Bueno, empiezo por responderte a la segunda cuestión, si me lo permites. ¿Por qué Granada? Éramos distrito universitario, no había en Almería, y lo factible era, ¿dónde? Pues a Granada. Además, si no recuerdo mal, y mis compañeros me corregirán, somos la primera promoción de numerus clausus. Recuerdo que ese año era cuando empezaban los números clausus, entramos 500 personas y además publicaban la lista en el periódico local de la tierra, y íbamos allí al kiosco a ver en qué punto estábamos y en qué número habíamos salido. Y era la ciudad que nos correspondía por distrito universitario. Pero todo eso era ya entonces un privilegio, porque el carisma y el nivel de esta universidad ya era famoso y todo el mundo lo conocía, entonces fue un privilegio venir aquí. ¿Por qué hice medicina? Efectivamente, nadie en mi familia había estudiado previamente, pero curiosamente, y es verdad que así lo he compartido muy poco, siendo muy pequeñita, y lo voy a contar rápido, siendo muy pequeñita yo nací, aunque toda mi familia es de Almería y tal, bueno, yo nací en Sitges por circunstancias que mi papá era ferroviario, pero lo que voy siendo pequeñita, con 4 o 5 años, alguien de allí me regaló un juego de médicos, de esos que venían en unas bolsitas de plástico con un fonendo, una jeringuilla o tal, me hizo ese regalo, fíjate lo importantes que son los juegos, y desde ese momento yo empecé a decir que yo quería ser médico. Claro, mi familia decía, pero es que yo solo mantuve con 4, con 5, con 6, con 7, y no se le pasa, y no se le pasa. Y luego tuve un tema de alergia, y yo iba al médico, y yo veía al médico que decía, yo quiero ser como él, si tiene superpoderes. Un poco ese era el planteamiento, ¿no?, de referente. Y ahí estuve con esa idea que nada, que entré en la Facultad de Medicina de Granada. Qué bonito, qué bonito.
Bueno, parece, un poco ya si entramos en tu currículum, parece que a los 25 años da un giro tu vida. A mí me llamaba la atención que efectivamente sin saberlo empezaste muy pegadita a la institución de la Cruz Roja, porque a los 17 no habías empezado medicina, no habías iniciado tu carrera universitaria, pero sí haces un curso de socorrista y allí que vas con la Cruz Roja como voluntaria. Entonces me llamaba la atención, digo, cómo esta persona, sin saberlo, parecía que estaba preconcebido tu destino, que te pega a institución y parece que nunca te separas de ella. Pues fíjate, no había nada premeditado, lo comentábamos esta mañana. Yo hice un curso de socorrismo porque como me gustaba la medicina y yo iba a entrar a hacer medicina, pues ¿qué puedo hacer antes? Un curso de socorrismo lo hice en Cruz Roja. Ahí no empezó mi apego a Cruz Roja, tengo que ser honesta. Luego hice la carrera y sí que es verdad que cuando acabé la carrera y en mi primer trabajo en un centro de salud, alguien pidió que algún médico joven que voluntariamente quisiera ir a unos campamentos para niños diabéticos con diabetes, pues para favorecer el manejo de su enfermedad y tal, y eso lo organizaba Cruz Roja. Y yo levanté la mano y me fui de voluntaria a esos campamentos que organizaba Cruz Roja. Eran unas colonias que se hacían en Almería y ese sí que fue mi primer contacto con Cruz Roja realmente como voluntaria. Y ahí sí que empezó mi trayectoria dentro de Cruz Roja, porque una vez que acabaron los campamentos, que me parecía increíble lo que se hacía allí por aquellos niños, lo que conocí fue un montón de personas, hombres y mujeres muy jovencitos, voluntarias de Cruz Roja, que absolutamente con un compromiso increíble y a cambio de nada material, volcaban todos sus esfuerzos por mejorar la vida de otras personas, y a mí aquello me impactó. Y ya de ahí pues fui compatibilizando con mi vida laboral, pasé de hacer esos campamentos a socorro y emergencias, pasé a hacer formaciones, en los últimos años atendiendo pateras en las costas de Almería, pasé a equipos de trata y un largo etcétera. Qué barbaridad, María del Mar. En 2015, creo recordar, cuando inicias, digamos, esa faceta de empezar tu proyección en tareas o cometidos relacionados con la gobernanza de Cruz Roja Española. Un poco, ¿qué es lo que te motiva a este salto? Bueno, pues más que una motivación, es que es algo casi normal dentro de nuestra institución. Como sabéis, y si no lo comparto con vosotros y con vosotras, Cruz Roja es una organización fundamentalmente de personas voluntarias, pero además con la peculiaridad que esas personas voluntarias pueden entrar a formar parte de la gobernanza de la organización. Entonces, esa evolución natural mía del voluntariado, que compatibilizaba siempre con mi trabajo, pues bueno, casi de modo natural, llegó un momento que alguien me propuso formar parte de esa gobernanza en puestos más intermedios, por decirlo de alguna manera, y ahí empecé yo a pasar de la parte de actividad más a la parte de estrategia de la organización. Y ya digo, fue casi de modo natural en la evolución. Claro, queriendo ser empática, queriendo mimetizarme, ¿no?, con tu trayectoria, con tu currículum, claro, cambió de repente, decir, cuéntanos cómo cambia ese día a día, cómo te cambió el día a día siendo voluntaria de la Cruz Roja, haciendo otro tipo de tareas más a pie de calle, en necesidades que todos, las vemos tangibles en la tele o directamente alrededor nuestra, ¿no? Y de repente cómo es tu día en un puesto de relevancia en la gestión. Claro, imagino que haber empezado a ese a pie de calle te tiene que haber ayudado muchísimo, queriendo un poco ponerme en tu piel, digo, ¿cómo te tiene que haber ayudado estar ahí en ese día a día, a que ahora realmente conozcas esas necesidades que tiene esta institución, pues ahora ya desde tu puesto actual? Bueno, es verdad que cambia mucho y son responsabilidades diferentes en ámbitos diferentes. La primera parte es de voluntariado y en la acción en diferentes programas. Luego, cuando paso a la gobernanza, lo sigo compatibilizando con mi trabajo, pero ya son puestos de más de toma de decisiones, más de asumir responsabilidades de ámbito. Primero en Almería, fui presidenta de Almería, de Cruz Roja en Almería, presidenta de Cruz Roja Andalucía. Seguía compatibilizando con mi trabajo, ya como he dicho antes, estaba más en la estrategia, en la toma de decisiones, no ya en la acción. Y luego el paso siguiente,
es la presidencia nacional. Ahí ya sí que es verdad que no lo puedo compatibilizar con mi trabajo. Yo soy médico del Hospital Torre Cárdenas de Almería y tengo allí mi plaza y he estado ejerciendo hasta el año 23 en que asumí la presidencia nacional. Ahora estoy en excedencia y claro, ahora es dedicación absolutamente completa, porque ahora mismo mi responsabilidad es gestionar toda la organización. Y cuando hablo de toda la organización, y aquí sí me vaya a permitir que lo cuente, ya no solamente porque sepáis qué es lo que gestiono, sino para que conozcáis cuál es la dimensión de Cruz Roja Española, pues fijaos, en Cruz Roja Española hay 15.000 personas con vinculación laboral. 15.000 personas distribuidas a lo largo de 1.200 puntos a lo largo de todo el país. Pero es que además, y una de nuestras grandes fortalezas son las más de 230.000 personas voluntarias, también distribuidas por todo el país. Y ahora mismo mi posición y mi responsabilidad es gestionar todo eso. Todo eso que se gestiona, afortunadamente tenemos un plan estratégico que establecemos para un periodo de 4 años, que es lo que dura mi mandato, y yo tengo que velar porque todo eso se gestione y se cumpla ese plan estratégico del que deriva el plan de acción con todo lo que hacemos. Y eso supone una grandísima responsabilidad. Sí que quiero poner muy en valor que cuando uno forma parte de Cruz Roja, tenga la responsabilidad que tenga, nunca está solo. O sea, no somos islas, somos equipos, compañeros y compañeras, tanto en la acción voluntaria, hay equipos, personas que te acompañan, cuando pasas a la gobernanza hay unos comités locales, con unos vocales, con unos presidentes, y luego yo ahora en el ámbito nacional como presidenta, pues tengo el privilegio de tener un equipo magnífico, de altísimos profesionales, con un compromiso impresionante con nuestro mandato humanitario, con nuestros principios y valores, y claro, eso es un lujo a la hora de gestionar la organización. Pero sí, ha sido un cambio en mi vida muy importante, ha sido progresivo, pero el de ahora ha sido el más impactante, claro. Qué bonito. Bueno, esta pregunta me gusta hacérsela a todos los distinguidos, a todas las distinguidas, porque va relacionada con la mujer, y cuando vemos a mujeres en puestos relevantes de gestión, de gobernanza, pues la pregunta es que es inherente a la condición que tenemos de ver de qué forma efectivamente está desarrollando en tu faceta el papel de la mujer. Vengo a decirte, la Universidad de Granada pelea incansablemente por eso de que la mujer tenga visibilidad en todas las facetas. Yo creo que con muchos matices, pero sí que se está consiguiendo. Yo soy mujer, desarrollo mi vía investigadora, la de gestión y la de docente, cargos, lo que queramos, quiero decir, yo no encuentro, se va luchando, hay mucho que hacer, insisto, pero efectivamente no he encontrado ningún problema para llegar a esa mujer que yo quería hacer de mí en mi carrera. Vámonos a tu campo. Acabamos de celebrar el Día de la Mujer. ¿Qué valoración realizas de la situación de las mujeres, efectivamente, a niveles de gobernanza, estrictamente en tu campo? ¿Y crees que sigue vigente la metáfora del techo de cristal? Bueno, vamos, en la valoración. Efectivamente, se ha avanzado mucho en esa igualdad de oportunidades y de acceso a cosas de hombres y mujeres. Se ha avanzado muchísimo, tanto en acciones, legislación, como en el discurso. Pero sí que es verdad que queda mucho camino por recorrer. Queda mucho camino por recorrer y hay un cierto techo de cristal todavía. Fíjate, en el ámbito que yo estoy ahora mismo, que es el ámbito de lo social y lo humanitario, donde son actividades, lo mismo que la medicina, que tienen que ver mucho con el cuidado de lo social, sabes que eso está ocupado fundamentalmente por mujeres, y en mi ámbito también. Y dentro de Cruz Roja, mayoritariamente las personas voluntarias son mujeres, las personas con vinculación laboral también, pero sin embargo, hablo de Cruz Roja y otras entidades del tercer sector, los puestos jerárquicamente más altos y donde se toman las decisiones están fundamentalmente ocupados con hombres. Eso está cambiando en los últimos años. Y en Cruz Roja somos conscientes de que eso es así. Llevamos trabajando muchísimo tiempo la igualdad de género y la trabajamos de modo global para cambiar la cultura de la organización. Tenemos una comisión de género e igualdad, que eso sí lo llevo también presidiendo, lo presidía anteriormente de llegar a mi cargo actual, lo presidía dentro de mi actividad voluntaria. Tenemos una estrategia de género
que pretende cambiar esa cultura de la organización y generar igualdad de oportunidades, tanto internamente, pero también en los proyectos. Lo comentábamos esta mañana, también cuando tú respondes a vulnerabilidades, las vulnerabilidades no son las mismas si eres hombre o mujer, tienes que responder con perspectiva de género. Y entonces trabajamos de modo intensivo en Cruz Roja Española porque esa perspectiva de género capilarice, pero que también capilarice en la gobernanza, eso dirigido a lo que comentabas de los techos de cristal. Y hemos trabajado de modo intensivo cuando tenemos un periodo electoral y un proceso electoral, trabajamos el que la mujer tenga igualdad de oportunidades para presentarse a ese proceso electoral y ocupe esos puestos. De todas maneras, hay que decir, yo mi mandato lo asumí en el año 2023, lo asumí como presidenta y conmigo mi equipo más directo es una coordinadora general, mujer, una secretaria general, mujer, y las 3 personas que en el mandato anterior ocupaban esos puestos eran 3 hombres. Y hemos dado un giro en eso, pero bueno, hay que darlo a ese nivel y también en otros puestos de intermedio. Y en ello seguimos trabajando intensivamente porque hay que seguir haciéndolo, obviamente. Qué bien, bueno, pero me alegra oírte, ¿no? Que vamos cambiando poquito a poco, pero sí que se puede cambiar. ¿Cuál es el mayor desafío humanitario que enfrenta actualmente la Cruz Roja en España? Tenemos muchos desafíos, muchos. Pero mira, ahora yo creo que, y sin profundizar, pero creo que si ahora traslado aquí a este foro que vivimos tiempos complejos y difíciles, sabéis que es verdad y no vamos a entrar en profundidades, vivimos tiempos complejos y también el ámbito humanitario vive tiempos difíciles. Y uno de los mayores desafíos es que lo humanitario y los valores que ello implica pierda la centralidad y pierda la importancia y la relevancia que realmente tiene. Hasta ahora era incuestionable que la acción humanitaria, el humanitarismo, eso era incuestionable y eso se valoraba. Y ahora estamos en un momento que eso está perdiendo valor y se está cuestionando, y repito, sin profundizar, en muchos ámbitos. Entonces ahora mismo el desafío es que ese mandato que tiene Cruz Roja, ese mandato de prevenir y aliviar el sufrimiento humano, proteger la dignidad de las personas y además hacerlo con un enfoque de derechos, que eso no pierda valor y siga siendo importante. Y además con los valores que tiene Cruz Roja, desde la imparcialidad, desde la neutralidad, porque todo eso es lo que nos va a permitir que el espacio humanitario tan importante para dar respuesta a tantas personas con tantas necesidades, que ese espacio humanitario no se reduzca, porque realmente lo que nos interesa a Cruz Roja es proteger el espacio humanitario para poder seguir dando respuesta y acompañando a muchas personas que lo necesitan, de muchísimos perfiles. Y probablemente ese sea el desafío más importante, proteger ese espacio humanitario, porque mientras exista, nosotros podemos seguir haciendo lo que hacemos. Y eso es lo más importante. Bueno, esto, al oírte me invita, o digamos me arrastra a preguntarte, ¿ha cambiado el perfil de las personas que necesitan ayuda en los últimos años? Pues yo creo que en cierto modo sí. En cierto modo sí. Si hablamos de vulnerabilidades y pensamos, y de aquí para atrás mayoritariamente hablamos de personas en situación de vulnerabilidad y nos referimos a factores sociales y económicos fundamentalmente. Pero ahora ese concepto está cambiando y se está ampliando y estamos viendo que existen otras vulnerabilidades que se añaden y lo vais a entender rápidamente: temas de soledad, de aislamiento social, temas de brecha digital, riesgos de desastres que puedan venir, y todo eso se va sumando y va sumando determinantes de vulnerabilidad. Y de hecho en Cruz Roja, que somos una de las cosas, y de hecho somos expertos en la respuesta, pero somos expertos en identificar las necesidades. Y ahora mismo estamos en un periodo de dar una vuelta a todo ese enfoque de vulnerabilidades, porque estamos viendo que esas necesidades están cambiando y hay variables que también son muy, muy importantes y están sumándose ahí. María del Mar, ¿qué aprendizaje? Digo porque la verdad que falta el meteorito, ¿no? Como decía, no nos ha faltado nada en estos últimos años. ¿Qué aprendizajes deja la gestión en estas emergencias tan recientes? Efectivamente, los incendios, las inundaciones, la inmigración, la pandemia.
Bueno, la verdad es que sí, como tú bien dices que va a ser lo siguiente, ¿no? En todo lo que está pasando, en todos esos desafíos, ya no solamente de desigualdades, de brechas y un largo etcétera, sino estamos con fenómenos meteorológicos extremos y con accidentes y bueno, pues mira, y bueno, en esto también es verdad y que somos expertos. Cruz Roja, si por algo se nos caracteriza por la respuesta a la emergencia y siempre estamos trabajando por mejorar esa respuesta. Y si me preguntaras qué aprendizaje, pues mira, uno fundamental y que ya llevábamos tiempo trabajándolo, incluso antes de las cosas que han ocurrido últimamente, lo importante que es estar preparado para las emergencias, sean del tipo que sean. Hay que estar preparado. Responder a una emergencia no se improvisa. Hay que tener una infraestructura, unos procedimientos, un personal preparado, hay que tener un centro logístico. En eso estamos Cruz Roja trabajando de modo continuado y mantenido. ¿Para qué? Porque cuando se nos ve en la respuesta a la emergencia, se nos ve en Adamuz, ¿sí? Un accidente que desgraciadamente ocurrió y que ahí estuvimos, y en otras emergencias, y se ve esa parte. Pero eso es la punta del iceberg de todo lo que hace Cruz Roja previamente, de prepararse, de procedimientos, de simulacros, de, bueno, y un larguísimo etcétera. Y lo que sí que hemos aprendido y nos lo han demostrado las últimas emergencias es que hay que prepararse a todos los niveles, incluso a nivel personal y a nivel social y la comunidad, y en eso estamos trabajando ahora de modo intensivo. Igual que parece que al oírte pues estamos oyendo que efectivamente cambia el perfil de las personas que sí que necesitan ayuda, vámonos ahora desde el punto de vista del voluntariado o de la persona, ¿no? que ejerce su voluntariado, ¿qué papel juegan los voluntarios hoy día en la Cruz Roja? ¿Y el modelo del voluntario también ha cambiado? Bueno, lo comentábamos antes, los voluntarios, Cruz Roja no es una organización con voluntarios, no, es una organización de personas voluntarias. Para Cruz Roja las personas voluntarias son fundamentales e imprescindibles. Sin ellos y sin ellas no podríamos hacer lo que hacemos. O sea, no podríamos dar respuesta a lo que damos, no podríamos generar el conocimiento que generamos en muchos ámbitos, son absolutamente fundamentales. En cuanto al perfil del voluntariado, sí, el perfil del voluntariado ha cambiado. Ahora estamos detectando, bueno, que las personas se comprometen más con causas concretas y bueno, en ese proceso de análisis estamos y siempre trabajando dentro de nuestra organización para que ese cambio de perfil, de que quieren causas, quieren conocer en qué actúan de modo concreto, pues adaptarnos para facilitarles que puedan desarrollar esa acción voluntaria con nosotros. Pregunta inevitable, la inteligencia artificial que nos va a fagocitar a todos. ¿Cómo se está usando? Imagino que algo haréis al respecto. ¿Qué hace Cruz Roja con tecnología, con esta inteligencia artificial? ¿De qué manera la estáis implementando para mejorar el trabajo humanitario? Bueno, esperemos que no nos devore. No lo sabemos. Esperemos que seamos lo suficientemente inteligentes para permitir que nos ayude todo lo que nos pueda ayudar, pero que no nos devore. Bueno, pues Cruz Roja, fíjate, en la tecnología llevamos también muchísimos años trabajando. Tenemos una fundación, esa es una de las muchísimas partes que se desconoce de Cruz Roja. Tenemos una fundación, llamamos Tecnología Social, la Fundación Texos, junto con Vodafone. Vodafone nos acompaña en esta trayectoria y en ella se trabaja por investigar, por usar la tecnología al servicio de las personas. Hay algo que no se conoce de modo habitual. Para que veáis desde qué momento llevamos trabajando con la tecnología, la teleasistencia, algo que ahora es muy común, eso empezó en Cruz Roja, somos los pioneros de la teleasistencia y empezamos con ello. Luego ya se empezó a usar y nosotros, todo nuestro conocimiento, aunque empiece en nosotros, se pasa al mundo. Pero ya llevábamos ahí trabajando con la tecnología. De hecho, también este año hemos hecho 10 años, entregamos unos premios de tecnología humanitaria donde se pueden presentar pues, cualquier persona que esté trabajando
con tecnología, con un fin social o de mejorar vida de personas, y no solamente se presentan al premio, lo premiamos y luego lo acompañamos en su desarrollo, difusión, uso, implementación. Algunos lo estamos implementando dentro y de esto podríamos hablar muchísimo. Este año hemos tenido unos candidatos increíbles, hay una parte que son chicos muy jóvenes que vienen de la universidad y, en definitiva, trabajamos mucho con tecnología al servicio de las personas. Ahora también tenemos con los auxiliares de voz un proyecto con personas mayores, y luego también defendemos esa parte de pensamiento que también trabajamos, de pensamiento humanitario. También defendemos y hacemos mucha pedagogía sobre el uso tecnológico y el uso de la inteligencia artificial, y el tema de la ética y generar una inteligencia artificial sin sesgos, ni de género, ni xenófobo y un largo etcétera. Y además ese concepto ético en el desarrollo de la tecnología y de la inteligencia artificial tiene que estar presente desde el momento que se piensa, en todo el desarrollo, en toda la implementación. Y esa parte yo creo que ahí sí que nos tenemos que poner firmes como sociedad en que ese desarrollo sea ético, porque nos va a proteger a todos y a todas. Y en eso está Cruz Roja. Cruz Roja está detrás. ¿Podría elegirme un momento, un acto, un suceso que te haya impactado, que te haya impregnado un sabor especial desde que asumiste la presidencia de la Cruz Roja? Bueno, eso es difícil porque te podría contar montones de cosas. Uno, no sé si puedes. Pero sí, mira, te voy a contar uno que lo hice, casi no pude, fue absolutamente emocionante. Voy a ver si soy capaz de compartirlo de modo resumido. Fijaos, antes voy a contextualizar. Cruz Roja Española forma parte del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Somos el movimiento humanitario más grande del mundo. Estamos presentes en 191 países. Además tenemos una federación que nos ampara un poco a todos, y luego está el CICR, que es la parte del movimiento que interviene en situaciones de conflicto y de violencia, que la habéis visto en televisión. Y además, también para contextualizar, no somos una ONG al uso, tenemos un rol auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario y social. Bueno, pues una vez dicho esto, nosotros cada 4 años tenemos una conferencia internacional y nos reunimos. La última fue en Ginebra. Nos reunimos todas las sociedades nacionales con todos nuestros gobiernos firmantes de los convenios de Ginebra, y nos reunimos en un foro donde hablamos de cuáles son los desafíos humanitarios. Se nos escucha a Cruz Roja, los gobiernos nos escuchan y nosotros hablamos de nuestra experiencia y de dónde hay que dirigir el foco, se adquieren compromisos y se alza la voz solicitando a los gobiernos cosas. Bueno, pues en la última conferencia internacional en Ginebra leí y alcé la voz en defensa del derecho internacional humanitario, todo eso promovido por nuestro gobierno del Reino de España y por Cruz Roja Española, y vamos a alzar la voz en una petición de que el derecho internacional humanitario hay que cumplirlo e instar a su cumplimiento. Esto se dice antes, y quien se quiera adherir se adhiere, y tú cuando la lees tienes que nombrar quién se ha adherido. Bueno, pues deciros que se adhirieron 67 sociedades nacionales y no recuerdo bien la cifra, 74 gobiernos. Entonces, cuando yo leo ese alegato, digo, hablo en nombre de... Bueno, fue absolutamente emocionante alzar la voz por el cumplimiento del derecho internacional humanitario, lo que ello implica, y ahora os podéis hacer la idea y decir, hablo en nombre de Alemania, Francia, Congo, Bueno, se me hizo un nudo en la garganta, y además un foro de muchísimas personas con sus gobiernos escuchándome. Ese fue un momento impresionante, y fue un lujo. Y además, hablar en nombre de tantos gobiernos, de tantas sociedades, y pidiendo algo que ahora estamos viendo que es tan imprescindible, y es que a la sociedad civil hay que protegerla en los conflictos bélicos, hay que proteger las estructuras que son fundamentales, como son los colegios y los hospitales, hay que proteger al personal sanitario y hay que proteger al personal humanitario, porque la guerra tiene leyes y esas leyes hay que cumplirlas. ¡Guau! Gana de aplaudirle incluso. ¡Qué bonito, María del Mar! Bien, como tenemos al decano por aquí, quería yo preguntarte, cambiando ahora, volvemos a nuestra universidad, ¿alguna competencia
que tú puedas decir, bueno, pues yo creo que al estudiar medicina en la Universidad de Granada yo adquirí esta competencia? Y lo contrario, ¿hay alguna asignatura que diga, ahora ya con mi trayectoria, mi vida profesional, mi vida personal, echo de menos no haber estudiado, o creo que habría que incorporar estos conocimientos en los planes de estudio actuales de grado en medicina? Bueno, no voy a cometer esa osadía de decirlo. Cométela. No. Y además, tengo que también reconocer que no conozco cómo están los programas docentes. Estoy segura que han evolucionado y lo que pudiera faltar se ha incorporado. Bueno, no me sí, cabe... el decano te va a decir, sí, lo tenemos. Claro, no voy a cometer esa osadía. Pero sí que me gustaría incidir en una parte que mi experiencia profesional, que además la adoro y para mí ha sido un aprendizaje impresionante, algo que sí que considero que es absolutamente fundamental, y es el valor humano de lo que hacemos y la importancia del valor humano, de la comunicación, de los espacios de escucha, de cuando te pones delante de un paciente y decirle en qué te puedo ayudar. Yo, que he sido tutora de residentes allí en Torre Cárdenas, siempre les decía, conocimientos, seguro que otros compañeros de interna os van a dar estos conocimientos y tal, pero yo voy a incidir un poco en esto, en lo importante que es la dignidad, que es tan vulnerable cuando pierdes la salud, lo importante que es ayudar a protegerla como médico. Y yo sí que creo que cuando yo estudié esa parte no se trabaja tanto. Yo fui cogiendo las habilidades porque veía lo que además eso me ayudaba para tener éxito en el proceso de acompañamiento en la enfermedad, pero yo creo que esa parte es fundamental, ese componente humanitario de preservar la dignidad, de ver lo importante que es el paciente, que para ti es uno más, pero ese paciente cuando te ve tú eres lo más. Lo que tú digas, lo que no digas, si te ríes, si no te ríes, cuando le va a dar una información, es que está pendiente de tu cara, eres importantísimo, y yo creo que esa parte yo creo que es muy importante y habría que incidir en ella. De todas maneras, yo vuelvo a cuando yo me formé. Yo tuve profesores, y esta mañana lo hemos comentado, catedráticos, maestros maravillosos, que me dejaron una cosa fundamental: fue el entusiasmo por la medicina y la curiosidad por seguir aprendiendo, y eso también es mágico. Eso es magia, tienes razón. Bueno, María del Mar, yo voy a finalizar con 2 preguntas cortitas para que tus compañeros o el público te pregunte, pero yo quiero finalizar con 2. Una, si puede elegir algún consejo, yo soy muy gritona, si no se me oye con esto, grito yo sola. ¿Hay algún consejo que le pudieras dar a algún estudiante que está ya finalizando y no sabe exactamente dónde tirar, o algún egresado, ¿no?, que pueda decir, bueno, yo querría ser María del Mar? ¿Qué consejo le darías para perseguir su sueño, para perseguir su meta? Y esa segunda pregunta, que seguro que estás animando sin darte cuenta o dándote cuenta, ojalá sea así, de que la gente se haga voluntaria. ¿Qué podría decirle a esa persona, o cuál es el siguiente paso que tiene que dar esa persona para decir, venga, si te lo estabas pensando, hazlo? Bueno, a mis consejos siempre me da mucho pudor darlos porque no me siento en ese perfil de autoridad para dar consejos. Pero mira, lo que me preguntaba al principio, si alguien tiene un sueño, yo quiero entender, todo el mundo que entra en una carrera de medicina es porque quiere aspirar a ser médico, ser un magnífico médico en el ámbito que sea de la investigación, la docencia, la atención, y va con un perfil. Luego la carrera, depende de los profesores que tengan, te motivan para un camino o para otro, eso también es verdad. Pero los sueños hay que perseguirlos, pero también tener en cuenta de disfrutar el trayecto y el camino. Yo creo que esa parte es fundamental y a veces se nos olvida. Entonces, perseguir los sueños, pero ir disfrutando esa trayectoria, que a veces es fácil y a veces es difícil, que nos pensamos que todo es maravilloso y no, pero valorar toda esa etapa para llegar a ese sueño y no perderlo, no perder la perspectiva. En cuanto al voluntariado, pues es que yo creo, bueno, yo qué voy a contar, el voluntariado tiene una parte de acción y de mejora de las personas, pero que tiene un retorno personal maravilloso. Y sí que estoy convencida que ahora mismo en esta sociedad difícil y compleja que vivimos, y que pensamos que es responsabilidad de otros, yo creo que todos tenemos responsabilidad. Y la sociedad será lo que nosotros queramos que sea y lo que nosotros hagamos para que sea lo que queremos. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo que queremos vivir en una sociedad inclusiva, igualitaria, pacífica, y la labor del voluntariado es
algo maravilloso para contribuir a ese tipo de sociedad. Por eso yo invito a todas las personas que vean qué les gusta, con qué están alineados, y que hay muchas organizaciones y muchas donde se puede hacer acción voluntaria, pues ver cuál es la que más les resuena, la que más les conmueve, e irse a esa organización y hacer una labor voluntaria. Si es en Cruz Roja, magnífico, tendrán las puertas abiertas para realizar esa actividad voluntaria. Pero es verdad que yo creo que es algo que hay que practicar alguna vez, porque mayoritariamente lo que vemos es que cuando realmente te comprometes y empiezas en esa acción, hay algo que engancha, que te mantiene. Vamos, yo soy el claro ejemplo. O sea, yo jamás me planteé estar donde estoy ni toda la trayectoria que he tenido. Iba haciendo, no quería dejarlo y bueno, y aquí sigo. Qué bonito. Pues nada, nosotros tenemos que estudiar en la Universidad de Granada y voluntariar en la Cruz Roja. Esa es la moraleja, no hay más. Muchísimas gracias, María del Mar. Yo le paso al decano, que no sé dónde tenemos, allí. Yo te paso micro como moderador o no. Y si alguien quiere preguntar, Sol, si pasas tú el micro, si quieren preguntarte compañeros, amigos, ¿quieren hacerte alguna preguntita? María del Mar, te lo comenté al principio. Muchísimas gracias por estar aquí, estás en tu casa. Y después de escucharte, pues uno reflexiona bastante. Nosotros estamos formando profesionales de la medicina. Y la medicina está para la gente vulnerable. Cuando uno pierde la salud, independientemente de cuál sea su situación inicial, se convierte en alguien muy vulnerable. Y esa parte de humanización, pues nos preocupa porque estamos luchando muchísimo por su incorporación, pero nos damos cuenta que el acceso a medicina tan reñido, tan exigente, pues se está empezando a decir que estamos formando a médicos de élite. A médicos de élite porque la enseñanza primaria, la secundaria y el bachiller, si quieres sacar muy buena nota para acceder a la universidad, requiere un refuerzo y no todas las familias permiten ese refuerzo. Y si no puedes estudiar en la enseñanza pública, terminas estudiando en la enseñanza privada y no todos podemos permitirnos pagar 20.000 euros anuales. Mi pregunta es la siguiente. Tenéis más de, se me ha olvidado el nombre, pero 100.000, 200.000 voluntarios, ¿no? 230.000 voluntarios. ¿Habéis percibido que la gente de medicina que se acerca a Cruz Roja está cambiando su perfil o es el mismo perfil de siempre? Claro, teniendo en cuenta que hay un sesgo de partida y es que les gusta el voluntariado. Claro. Yo creo que ahí no tenemos... no podríamos sacar conclusiones. Efectivamente, si alguien se aproxima como voluntario ya tiene un compromiso y tiene cierto perfil humanitario. Ten en cuenta que si tú te comprometes con Cruz Roja es un compromiso humanitario, es un mandato humanitario, claro. Y bueno, no lo hemos notado. Es verdad que cuando están haciendo la carrera es una carrera tan intensa que requiere mucho tiempo y da poco tiempo al voluntariado. Luego te enfrascas en el MIR y jóvenes tenemos pocos voluntarios, diría yo, y puedo equivocarme, luego tenemos, ya cuando están desarrollando la carrera profesional, sí que tenemos médicos que colaboran con nosotros mucho, pero ahí no creo que sea un buen sitio para indagar este tema. Pero lo que sí que creo, y es verdad, tú lo has expuesto muy bien, lo conoces muchísimo mejor que yo, cuál es la situación y eso que se está diciendo del elitismo de la carrera médica, pero bueno, dentro de eso, ahora mismo estructurado ahí, los que sois sabios en la docencia y en pedagogía, veréis cómo se gestiona eso, pero de cualquier modo sí que yo considero que una vez que entra en la facultad sí que hay que trabajar los valores humanitarios y sí que hay que trabajar los valores en general. Y lo que tú has dicho, ese concepto fundamental que a veces no se ve, perder la salud es ponerte en situación de vulnerabilidad. Que ahora cuando hablamos de vulnerabilidades pensamos que son los demás y que le afecta a los demás. Y no somos conscientes que esas nuevas vulnerabilidades que yo contaba antes
nos afectan a todos y a todas. Entonces yo creo que esa parte de concienciación a todos esos jóvenes que se acercan a la carrera, que entran en la carrera de medicina, yo creo que habría que trabajarla. Eso sí que habría que trabajarlo, para que no pierdan el foco de realmente qué significa más allá de toda esa ciencia y de todos esos conocimientos maravillosos. Es que va a quedar en tu vida la salud de las personas. Y son personas con dignidad. Entonces, esa parte yo creo que desconozco cómo están ahora los sistemas docentes, pero eso habría que trabajarlo, sin duda alguna. Sí, simplemente era preguntarte por la experiencia que tenéis en toda España. ¿Tenéis ya alguna experiencia piloto o alguna experiencia consolidada con alguna facultad de medicina, con un voluntariado a partir de un programa específico como Cruz Roja? Pues no te sabría decir, tenemos cátedras con las que estamos trabajando con algunas universidades. ¿Y la UGR? La UGR... Una cátedra por aquí. Que me corrija, que tengo por aquí al presidente de Cruz Roja Andalucía y los compañeros. Yo creo que no tenemos nada aquí en Andalucía. ¡Qué buen día! Tenemos... ¡Qué buen día soleado! Pero tenemos algunas cátedras, porque es verdad que Cruz Roja que es de la acción, pero también tenemos una fundación de Cruz Roja que os invito a que la visitéis, que tratamos de generar pensamiento humanitario, y también la parte de estudio es muy importante y ahora estamos intensificando en el tema de medición de impacto. En eso también estamos trabajando y estamos trabajando con algunas cátedras. El tema de voluntariado, sí que hacemos mucha difusión de nuestro de campañas para instar al voluntariado con nosotros, y sí que lo hacemos en universidades, y existen algunos convenios puntuales que no te sabría detallar ahora, pero sí. Pero esa sería una magnífica forma de sensibilizar. Sería una magnífica forma, sí. De hecho, ahora antes me preguntabas por el voluntariado, las nuevas formas de voluntariado te comentaba yo, por causa, y una cosa que está creciendo mucho es el voluntariado corporativo también, no solamente del alumnado, sino de las personas con vinculación laboral, y eso ahora también estamos muy en ese tema, el voluntariado corporativo. Pues muchas gracias, estamos de acuerdo. Será cuestión de ponernos a trabajar. Muchísimas gracias. Nada. María del Mar, muchas gracias por tu intervención. Yo quería preguntarte un poco por el futuro, no solo de Cruz Roja, sino de todas las organizaciones no gubernamentales que están empezando a desarrollar su labor en un contexto internacional, social, sumamente adverso. Es decir, hay un movimiento que se está extendiendo peligrosamente por todos los países, en los que los elementos fundamentales del derecho humanitario están en cuestión. No mencionemos, pues, por ejemplo, programas vuestros que son ejemplares, como pues de la asistencia a pateras o inmigrantes, etcétera, ¿no? Y en este contexto de adversidad y contra medidas que se están poniendo, uno puede echarse para atrás o justo lo contrario, echarse para adelante. ¿Cómo ves el futuro de Cruz Roja en este contexto tan sumamente adverso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera? Bueno, yo voy a ser optimista y con esperanza, no desde el optimismo banal, sino con esperanza de que el futuro va a seguir ahí. Hemos estado 160 años y vamos a ser capaces de seguir 160 años más. Voy a ser optimista. Pero efectivamente el contexto ahora mismo es complejo, adverso y con mucha dificultad. Lo comentaba antes. Lo humanitario antes nunca se había cuestionado y ahora se está cuestionando. Y además, por cosas que hacemos, que es ayudar a las personas que sufren, también se nos está cuestionando. Se nos está cuestionando y se está generando desinformación sobre lo que hacemos. Y se nos está atacando de modo importante. Pero a Cruz Roja y a muchas organizaciones humanitarias. Todos además sabéis como todos los fondos destinados a la cooperación y al desarrollo están disminuyendo de modo importante, a la vez que las desigualdades y las necesidades están aumentando. Entonces el contexto es difícil y ya estamos trabajando para seguir siendo sostenibles y perdurables en el tiempo y sobre todo para seguir siendo relevantes. Nosotros en Cruz Roja
ya con esto, porque además Cruz Roja Española estamos muy en contacto y trabajando juntos con toda esa parte internacional. Además tenemos mucha cooperación internacional, estamos presentes en más de 45 países, con delegados presentes allí, interviniendo en terreno de la mano de las sociedades nacionales de esos países, y todo esto ya estamos viendo que iba a venir y nos estamos reforzando internamente, y eso pasa, fíjate, lo primero es por reforzarnos en cuál es nuestro mandato humanitario y alzar la voz, que eso tiene que ser en una sociedad que se precie, lo humanitario tiene que prevalecer, y con nuestros principios y valores, y cohesionarnos en eso, porque Cruz Roja, por mucho que nos cuestionen lo que hacemos, vamos a seguir haciéndolo, y es dando respuesta a las personas que lo necesitan. Me dan lo mismo los sesgos, las ideologías políticas. Tenemos un principio de imparcialidad inapelable y un principio de neutralidad también inapelable, y vamos a seguir dando respuesta a las personas al margen de identidad sexual, procedencia, religión, ideología política y lo que sea, y vamos a seguir ahí, y nos estamos fortaleciendo y cohesionando para poder seguir ahí dando esa respuesta. Y yo, como veo las personas que forman parte de la organización en todos los ámbitos, en el laboral, en el voluntariado, sé que lo vamos a conseguir, pero fácil no lo están poniendo, tengo que decirlo aquí. Son momentos difíciles y complejos en muchos ámbitos, y esto lleva en una distancia. Nosotros usamos una herramienta en Cruz Roja que decimos que es la diplomacia humanitaria. No somos una organización de denuncia como lo son otras organizaciones, no salimos con pancartas, no damos grandes titulares, pero sí usamos la diplomacia humanitaria en la distancia corta. En mi caso, pues con los ministerios, con las administraciones, con entornos de opinión, con foros de muy diverso ámbito, periodístico, universitario, pues bueno, para alzar la voz de lo importante que no se debe de perder, y ahí vamos a seguir también incidiendo y trabajando, pero efectivamente fácil no es. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy Santiago Ortiz, que yo no te conozco, te puedo tutear. Soy oftalmólogo, también alumni. Y bueno, quería hacer un comentario, un poco una reflexión, volviendo a lo que ha comentado nuestro decano. Yo creo que, bueno, estamos hablando, y creo que en una posición de, al fin y al cabo, profesional de la medicina, y ahora en tu papel, bueno, siempre, ¿no?, en Cruz Roja, pues puedes tener una visión probablemente muy completa de la situación. Obviamente hay una crisis de valores humanitarios, ¿no?, lo que estamos comentando en general en la sociedad. Y también hay cierta crisis en el sistema sanitario, que lo estamos viendo. Entonces, esto viene a colación porque hace 2 o 3 semanas quedé a comer con una amiga que fue profesora mía, una doctora que es británica, y con la que pasé un año, y estábamos hablando pues el sistema sanitario, cómo está en España, cómo está en Inglaterra, los problemas que hay, por qué es tan difícil, ¿no? Y a colación de lo que comentaba ya antes, claro, ella me decía, una mujer así muy interesante y muy directa, me decía, es que esto está fatal planteado. Y dice, porque claro, para entrar en medicina necesitas una nota, lo que hablamos, que es, pues ya está, es lo máximo, ¿no? Dice, entonces sí, tenéis un filtro que no es correcto, o sea, tenéis los estudiantes más inteligentes en una faceta concreta, pero eso no necesariamente va a dar a una persona mejor médico, y todos lo sabemos, ¿no? Entonces, posiblemente eso ya llegamos tarde, ¿no? Porque el educar en esos valores humanitarios o que tienen que estar intrínsecos a la medicina, ya es tarde si lo queremos dar en la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces, viniendo también y estando con gente que son voluntarias de fuera del ámbito médico, ¿cómo piensas que esto se puede mejorar, solucionar? Porque es francamente complejo. Estamos generando un sistema que va en contra de lo que debería ser el propio sistema, me refiero sanitario, ¿no? Efectivamente vamos tarde. Yo creo que nunca es tarde, pero vamos tarde. Yo creo que todo es educación. Esto es educación y enseñanza, y empezar en las primeras etapas. Estoy convencida. Esto hay que trabajarlo. Yo creo que los valores humanitarios se apartaron, digo, a grandes rasgos, y cometiendo una injusticia, que uno cuando generaliza comete injusticia.
pero tendría que ser una asignatura desde la parte más pequeña, o sea, desde el preescolar, primaria y la secundaria, y ya venir con eso trabajado a la universidad, porque efectivamente estoy de acuerdo contigo, ya se llega tarde. Nosotros intentamos aportar ahí el granito de arena. La formación es una de nuestras grandes áreas a todos los niveles y a esa también, y dentro de Cruz Roja Española hay una sección de asociacionismo juvenil, lo diré, que es lo que llamamos CRJ, Cruz Roja Juventud, y lo que trabaja fundamentalmente son los valores e instar a difundir esos valores. Se trabaja en institutos, se trabaja en colegios, la prevención de conductas violentas, prevenir incluso enfermedades de transmisión sexual y un largo etcétera, modo en que te relacionas, todo eso, y como somos conscientes de ello tenemos esa parte de trabajo, pero claro, no llegamos a donde hay que llegar. Eso tendría que estar instaurado, esa formación, y trabajada desde ahí. E igual que otra cosa que se trabaja y que consideramos dentro de Cruz Roja que es fundamental, es el pensamiento crítico y el criterio a la hora de valorar, y eso también desde Cruz Roja Juventud se está trabajando de modo importante, porque bueno, tendremos proyectos como el proyecto de éxito escolar, que es un proyecto de apoyo, lo hacen los voluntarios y las voluntarias más jóvenes, donde se apoya a los niños en acciones extraescolares, donde también se atienden necesidades básicas y se complementan, y donde también se trabajan estos valores, porque yo creo que la respuesta es la educación, de eso y de otras muchísimas cosas, en mi humilde opinión. Difícil de implementar también. Bueno, yo creo que es cuestión de ser proactivos y ver que yo creo que ahora en este mundo, si nos paramos un poco a reflexionar, nos empezamos a dar cuenta de que es lo realmente importante. Es lo que importa. Y de que todos somos vulnerables, todos hay debilidades, y que como no nos pongamos todos a proteger a la humanidad para conseguir esa sociedad que queremos, que lo comentaba antes, y todos podemos poner nuestro granito de arena, vosotros como universidad, nosotros como institución social, cada uno en su ámbito, pero incluso a nivel individual. O sea, ahora mismo yo creo que estamos en una sociedad donde hay personas maravillosas, con compromiso, trabajando duro, pero hay una parte que está en otro punto, que yo no creo que sea tan numerosa, pero sí es muy ruidosa y que está capilarizando en determinados ámbitos. Y yo creo que a eso hay que intentar neutralizarlo, sobre todo por proteger a todas las personas de un modo equitativo, y hay grandes distancias que lo pueden hacer, pero todo, incluso la distancia corta. Hemos oído una conversación hostil que no nos suena bien, que ataca a determinadas personas, que se les despoja de la humanidad y se tratan como colectivos, y no voy a entrar en ese tema, que parece que no tienen derecho a nada, y yo creo que ahí todos podemos responder de alguna manera, incluso a nivel individual. Nos debe de interpelar eso. Qué bien. Qué barbaridad. ¿Alguna preguntita más? Pues no hay deberes que hacer. ¿Alguna preguntilla por allí? ¿Nada? ¿No? Ese reencuentro que no contaba María del Mar con él. Bueno, ese yo también, antes de terminar, quiero decir una cosa. Sí, yo paso tu micro y cierras tú el acto, que para eso eres la presidenta. No, yo vosotros, yo estoy en vuestra casa. Cierre el acto, María del Mar. No, bueno, si cierro ya yo, dar las gracias. O sea, no tengo yo sé que cuando me dijiste me sentí tremendamente abrumada y dije, pero ¿cómo yo? Yo sé, pero sí, ¿cómo esto? Pero tengo que reconocer que después de la mañana que hemos pasado compartiendo, ha sido un auténtico lujo. Bueno, me voy pletórica, pletórica de aquí, llena de energía y llena de vínculo, y si antes tenía sentido de pertenencia, ahora todavía más. Pero sí que quiero decirlo, y lo digo con la boca llena, y no porque toque decirlo en este foro. Gran parte de lo que yo soy en este momento, la responsabilidad es de mi tiempo que pasé en la Universidad de Granada, sin lugar a dudas. De esos profesores que fueron maestros, de esos compañeros y compañeras que me acompañaron, y eso es que no tengo ninguna duda. O sea, para mí, el pasar por aquí fue lo que hizo que mi mente hiciera plop, y fue lo que me empujó y lo que me sigue empujando, sin duda. Qué bonito. Pues muchísimas gracias, María del Mar. Esto lo voy a poner en titulares así. Venir a los compañeros a hacernos una...